No sé si a ti te ha pasado, pero a veces el miedo empieza con algo tan pequeño que ni siquiera te das cuenta de cuándo empezó. Era una noche común, de esas en que no esperas nada raro, ni siquiera un sonido fuera de lugar. Tenía el televisor encendido, el perro dormía en la esquina y el celular descansaba al lado del sofá, hasta que sonó esa notificación, un mensaje de voz de un número sin identificar. Solo decía número desconocido. Pensé que sería un error, pero sabía que no debía abrirlo. Y de todos modos lo hice. El audio duraba exactamente 17 segundos. Lo recuerdo con precisión, porque al principio creí que era ruido blanco, un zumbido como de interferencia o viento. Luego empezó una respiración muy lenta, tan cerca del micrófono que sentí que me rozaba el oído. En los últimos segundos, una voz metálica dijo mi nombre completo y la dirección exacta de mi casa. No era una voz humana. No sé cómo describirlo, pero sonaba como si alguien hablara desde dentro de una lata, mezclado con estática y un tono bajo, casi animal. Mi primer impulso fue reír nervioso. Pensé que era una broma, tal vez uno de mis amigos queriendo asustarme. Pero cuando revisé la grabación de nuevo, algo cambió. En el segundo 6 se escuchaba un golpecito, como un dedo tocando madera. Lo reconocí porque era el mismo ruido de la mesa donde tenía el teléfono apoyado. Ese sonido no pudo estar ahí si el mensaje había sido grabado antes. Me quedé helado mirando la pantalla. Intenté devolver la llamada. No sé por qué lo hice. Fue casi automático, como si necesitara confirmar que era una persona real. La pantalla mostró imposible conectar, y luego el teléfono se reinició solo. No era la primera vez que pasaba, pero en ese momento sentí un vacío en el estómago. El perro levantó la cabeza, gruñendo hacia la puerta, y el silencio se volvió denso, como si todo el aire del cuarto se hubiera detenido. Apagué las luces por reflejo, queriendo ver si alguien estaba afuera. Nada. Solo la calle vacía, iluminada por ese reflejo amarillento de los postes. Pero justo cuando volví a mirar el celular, noté que el mensaje había desaparecido. Ni registro de entrada, ni historial, ni audio guardado, como si nunca hubiera existido. Pensé en decírselo a alguien, pero ¿cómo explicar algo así sin sonar loco? Mi voz se trababa solo de pensarlo. Esa noche no dormí. Me quedé escuchando cada ruido de la casa, cada crujido de los muebles, cada sombra moviéndose detrás de las cortinas. Cerca de las 3 de la madrugada, escuché de nuevo esa respiración, pero no provenía del teléfono. Venía del pasillo. Era el mismo ritmo, el mismo sonido áspero, profundo y contenido. Me quedé paralizado, sin mover un solo músculo, rezando para que fuera mi imaginación. El perro no ladró esta vez, solo gimió bajito, echado boca abajo. Por la mañana, traté de convencerme de que había sido una pesadilla. Borré el historial del teléfono, apagué los datos y quité las notificaciones. Me fui a trabajar fingiendo normalidad, pero algo no estaba bien. El reloj del auto marcaba la hora correcta. Sin embargo, el tablero mostraba un mensaje en letras blancas. Mensaje nuevo, sin número. No tenía forma de abrirlo, pero cada vez que ponía la llave, el mensaje aparecía por unos segundos. Esa sensación indescriptible de ser observado me acompañó todo el día. El miedo se transformó en costumbre. Cada noche, al revisar el celular, había un nuevo intento de mensaje de voz que nunca lograba descargarse. Parecía atascado en la red, atrapado entre frecuencias. Mis amigos decían que quizás alguien me estaba espufeando, usando una aplicación para ocultar su número. Me recomendaron bloquearlo, cambiar mi chip,
hasta restablecer el teléfono. Lo hice todo, pero seguían llegando. No eran grabaciones de palabras, eran ruidos, respiraciones y en ocasiones pasos. Curioso, un día conecté el celular a la computadora para analizar los audios. Había logrado guardar uno, corto, casi inofensivo. Cuando abrí el programa de sonido, el espectrograma mostraba algo extraño. Entre los picos de frecuencia había un patrón que parecía una forma de rostro. No era clara, pero las líneas curvas y los puntos iluminados parecían ojos y una boca distorsionada. Pensé que estaba delirando, hasta que el programa colapsó y la pantalla se quedó congelada en esa imagen. Apagué todo y respiré hondo, intentando recuperar la calma. Pero la calma no duró mucho. Esa noche el teléfono vibró 3 veces sobre la mesa, y por primera vez el mensaje de voz se reprodujo sin que yo lo tocara. La voz era diferente, más nítida, como si hubiera estado practicando para sonar más humana. Dijo: «Abre la puerta». Lo repitió 2 veces. Después volvió el silencio. Y créeme, nunca el silencio había sonado tan pesado. No abrí la puerta, por supuesto. Pero lo peor fue que, unos segundos después, sonó un golpe seco en la madera, justo en la entrada. Salí corriendo al baño y me quedé ahí encerrado con el celular en la mano, temblando. No sé cuánto tiempo pasó. A veces pienso que fueron minutos, otras que pudieron ser horas. Cuando finalmente me atreví a mirar, no había nadie. Solo una huella de mano en el vidrio de la puerta, húmeda, como si alguien hubiera estado apoyado desde el otro lado. Esa fue la última vez que intenté responder. Desde entonces, cada vez que recibo una llamada sin número, la dejo sonar hasta que se corta. No importa si ocurre a plena luz del día o en medio de la madrugada. No importa si el teléfono tiembla, como si quisiera gritar. Aprendí a no escuchar, porque algo en esas voces no busca hablar contigo, busca entrar. Y a veces, cuando entras en ellas, ya no puedes salir. Tal vez suene exagerado, pero si algún día te llega un mensaje de voz y aparece sin número, no lo abras, no lo pienses, no lo escuches. Solo bórralo y aléjate del teléfono por un rato, porque todo empieza con un simple clic, y cuando por fin entiendes lo que escuchaste, ya no hay cómo deshacerlo. Hoy lo sé, y por eso te lo advierto. Nunca respondas un mensaje de voz sin número de origen. A veces creemos que nuestra casa es el único lugar seguro que nos queda. Pero eso cambió para mí una madrugada cualquiera. No tenía motivos para sospechar que algo estaba mal. Trabajaba desde casa, y esa noche simplemente me quedé viendo videos hasta tarde. Fue cerca de las 2 de la mañana, cuando llegó un mensaje de voz de un número sin identificar. Por curiosidad lo abrí, creyendo que podía ser mi hermana o un error de sistema. No sabía que ese gesto simple me iba a quitar el sueño por semanas. El audio empezó con un sonido tan familiar que me estremeció. Era mi propio refrigerador, el mismo zumbido leve que hace cuando abre el compresor. Luego se escucharon pasos, lentos y arrastrados, avanzando sobre el piso de cerámica. Reconocí el eco del pasillo, la altura del techo y un golpecito sordo que hace la puerta del baño cuando alguien la empuja sin cerrarla. Todo correspondía a mi casa, todo. Sentí un frío inmediato en el pecho, porque entendí que lo que escuchaba no era una simple grabación, sino a alguien caminando dentro de mi hogar. Me quedé inmóvil con el celular en la mano. El miedo no era como en las películas, era físico. No podía moverme ni tragar saliva. Intenté pausar el audio, pero el botón no respondía,
y el sonido continuó. Lo más aterrador vino al final. Entre un suspiro y un crujido de madera, se escuchó una respiración junto al micrófono, y una voz femenina, casi un susurro, dijo mi nombre. Era mi voz, la mía, como si me hubiera grabado mientras dormía. El celular cayó de mis manos, y el golpe rompió ese silencio imposible. Encendí todas las luces, recorrí la casa de punta a punta, pero no hallé nada fuera de lugar. Las ventanas cerradas, la puerta principal con llave, todo intacto. Aún así, no podía sacarme la sensación de que algo había estado ahí, observando. Revisé las cámaras del timbre y del garaje. Ninguna mostraba movimientos extraños. Cuando le conté a mis amigos, dijeron que quizá había sido un fallo del teléfono, un eco o una grabación accidental. Pero yo vivo sola, y el audio había sonado demasiado claro. Esa noche no dormí. Dejé el celular cargando en la mesa y me acurruqué en el sofá, con la televisión encendida, solo para sentir compañía. Cerca de las 3:30, el teléfono vibró. Sin pensarlo lo tomé y vi la pantalla encendida. Había llegado otro mensaje, también de número desconocido. No lo escuché, lo borré de inmediato, pero al hacerlo, la luz de la lámpara parpadeó 2 veces y el televisor se apagó por completo. Me quedé a oscuras, escuchando el propio latido de mi corazón. Durante los días siguientes, intenté ignorarlo. Restauré el teléfono, cambié la línea, incluso apagué el wifi durante las noches. Sin embargo, el problema no desapareció. Los mensajes seguían llegando a la misma hora, con duraciones distintas y lo peor. Cada uno sonaba más cerca, como si cada noche el micrófono hubiera estado grabando desde un punto diferente de la casa. En uno reconocí el sonido del microondas, en otro el goteo del baño, y en el último una respiración al lado de mi oído izquierdo. Un amigo técnico en sonido me ayudó a analizar uno de los archivos. Al cargarlo en su computadora, el espectrograma mostró patrones irregulares. En una de las pistas aparecía una frecuencia de fondo que se repetía exactamente cada 6 segundos, como un pulso. Mi amigo se detuvo al verlo y dijo que eso no era común en grabaciones domésticas. Me pidió una copia, pero cuando intentó guardarla en su computadora, el archivo se corrompió. La pantalla se llenó de líneas estáticas y un texto momentáneo apareció. Tú también estás escuchando. Luego el sistema colapsó. Después de eso, me negué a abrir cualquier mensaje nuevo. Sin embargo, la cosa empeoró. Una noche, mientras revisaba correos, escuché el timbre del teléfono sin haber recibido llamada. Lo levanté solo para ver mi reflejo en la pantalla negra, y detrás de mí, unos milisegundos antes de que se apagara, vi una silueta pálida. Pensé que era un reflejo del monitor, pero cuando giré no había nada. Desde entonces cubro las cámaras del celular con cinta adhesiva. No sé si sirve de algo, pero me hace creer que tengo algo de control. La paranoia crece en silencio, igual que el miedo. Empecé a notar pequeñas cosas fuera de lugar. Una silla movida, una puerta entreabierta, la sensación de frío solo en el pasillo. Y entonces ocurrió lo que hasta hoy no puedo explicar. Me quedé dormida en el sofá con el celular en la mano. Desperté al amanecer con un nuevo mensaje grabado, pero esta vez identificaba como remitente mi propio número. No tuve valor de reproducirlo. Lo borré sin escucharlo, pero el eco del audio seguía ahí, en mi mente, como si lo hubiera oído durante el sueño. Fui a la comisaría a intentar hacer una denuncia, pero cuando conté lo que ocurrió, el oficial apenas me miró con lástima. Dijo que los hackers podían clonar números, que era común y que todo era parte de la red. No insistí,
aunque en el fondo sabía que no era eso. Ningún hacker puede grabar el interior de un lugar sin cámaras, ni capturar el sonido de una respiración que era exactamente la mía. Dejé el celular con los audios en un cajón y compré uno nuevo, el más sencillo que encontré. Ni pantalla inteligente, ni internet, solo para llamadas. Hoy sigo viviendo en la misma casa, aunque duermo poco. A veces, mientras me ducho o preparo café, creo escuchar un clic, como si un micrófono se activara. Sé que debería mudarme, pero algo me detiene, como si el miedo también se hubiera instalado aquí, en las paredes, o tal vez dentro de mí. Lo único que sé es que aquella grabación nunca debió llegar. Si estás viendo esto y alguna vez te llega un audio donde reconoces tu propia casa, no lo ignores, pero jamás lo reproduzcas, porque hay cosas que, una vez escuchadas, no te dejan volver a oír el silencio igual. No soy de asustarme fácilmente. Siempre fui una persona escéptica, de esas que necesitan pruebas hasta para creer lo obvio. Pero cuando algo se mete en tu cabeza y no puedes explicarlo con lógica, las certezas empiezan a quebrarse. Y eso fue exactamente lo que me pasó con un mensaje de voz que en apariencia no tenía nada especial. Todo comenzó un jueves tranquilo, apenas pasada la medianoche, mientras estudiaba para un examen. El teléfono vibró sobre la mesa y mostraba un mensaje nuevo, sin número de origen. Pensé que era spam, pero un impulso absurdo me hizo ponerle atención. El audio duraba poco más de 20 segundos. Comenzó con palabras dichas en un tono sereno, aunque no reconocí el idioma. Ni siquiera la cadencia sonaba humana. Era como un canto grave, con sílabas arrastradas. Por momentos parecía un rezo, por otros un lamento. Me cautivó tanto que lo escuché varias veces, tratando de identificar alguna palabra familiar. No encontraba nada, salvo una sensación extraña que me recorrió el cuerpo, como si el sonido me vibrara internamente. Algo en ese idioma parecía tener ritmo de respiración, frecuencia de vida. Esa noche no pensé mucho más en ello, pero al día siguiente lo comenté con un compañero de universidad que estudiaba lingüística. Le pasé el audio, y después de escucharlo en silencio, su rostro cambió. Dijo que no reconocía la lengua, que no coincidía con ningún sistema fonético existente. Me pidió que se lo enviara para analizarlo mejor, y accedí. Un par de días después, me escribió a las 3 de la mañana con un mensaje que decía: «No lo escuches otra vez». Eso fue todo. Nunca quiso explicar más. Al día siguiente dejó de contestar mis llamadas. Sentí un miedo irracional. Revisé de nuevo la grabación, pero algo había cambiado. Al reproducirla se oía más clara, como si la voz estuviera más cerca del micrófono. Ya no eran solo palabras sueltas. Entre los sonidos, turbiamente, entendí una frase que sonaba como «Te estoy viendo». Juraría que lo escuché con mis propios oídos, aunque el traductor automático del teléfono no pudo procesar el idioma. En ese momento apagué el dispositivo, pero el eco de esas palabras siguió resonando dentro de mi cabeza. Esa misma madrugada tuve un sueño extraño. Caminaba por un pasillo largo, de muros sin ventanas, donde las paredes susurraban en el mismo idioma del mensaje. Cada palabra me hacía girar la cabeza, pero no había nadie. Al fondo del pasillo me esperaba una figura envuelta en sombras, pronunciando mi nombre lentamente. Desperté empapado en sudor, con el sonido fresco en la mente, como si el mensaje se hubiera colado dentro de mí. Y lo peor fue darme cuenta de que el audio seguía reproduciéndose en el teléfono, aunque yo no lo había abierto. Pasaron 3 días antes de que me atreviera a volver a escucharlo.
Esta vez utilicé un programa de análisis de sonido en el ordenador para observar la forma de las ondas. Lo que vi me dejó sin aire. Entre las curvas de frecuencia se dibujaban palabras reconocibles en latín, mezcladas con símbolos que parecían glifos antiguos. No supe interpretarlos, pero parecían moverse en la pantalla, como si las ondas respiraban. Interrumpí el análisis al sentir que algo emitía calor desde los auriculares, un calor real, físico, como si la grabación desprendiera energía. Intenté borrar el archivo, pero no pude. El sistema mostraba que estaba protegido por contraseña, aunque yo nunca había configurado una. Llamé al servicio técnico y me dijeron que los datos del mensaje no existían en sus servidores. Era como si el audio no hubiera pasado jamás por la red. Esa noche, al volver a casa, vi que el reloj de mi escritorio marcaba una hora incorrecta, adelantado 5 minutos exactos. Pensé que era una coincidencia, hasta que cada aparato digital del lugar se sincronizó automáticamente con esa misma hora. Fue como si algo invisible hubiera decidido reajustar mi entorno según su propio tiempo. No dormí esa noche. En cada rincón del cuarto parecía escucharse un murmullo, un eco diminuto con el mismo tono del idioma imposible. Apagué el router, desenchufé el teléfono y aún así podía oírlo, débil, como si saliera de las paredes. Cerré los ojos y repetí en voz baja que todo era mental, que nada era real, pero la voz respondió en un español imperfecto. «Ya casi sabes». El aire se volvió pesado, me costaba respirar, y sentí una presión en el pecho tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Lo siguiente fue despertar con la luz del amanecer y la sensación de que me habían quitado algo. Revisé el celular con pánico. El mensaje seguía ahí, pero su duración había cambiado. Ya no eran 20 segundos, sino 33. No tuve el valor de oírlo completo. Sin embargo, por simple curiosidad o quizás insensatez, llevé el archivo a un conocido que trabajaba con inteligencia artificial para traducir lenguajes antiguos. Tardó horas procesándolo. Cuando me llamó, su voz temblaba. Dijo que el mensaje contenía múltiples repeticiones de mi nombre y una advertencia. Cuando escuches la fecha, será el final. Luego se disculpó por no poder continuar y colgó sin explicaciones. Esa misma tarde, mi teléfono mostró una notificación. Nuevo mensaje de voz recibido. Otra vez sin número. La duración era idéntica a las anteriores, pero el título decía 29 de abril. Esa era la fecha de mi nacimiento. Dejé el celular sobre la mesa y me alejé, sin tocarlo. A la hora, se encendió solo y empezó a reproducirse, aunque el volumen estaba en silencio. Sentí el aire cambiar, como si alguien estuviera justo detrás. Me giré y juraría que vi una sombra oscura cruzar la habitación. El teléfono cayó al suelo y se apagó por completo. Desde entonces lo mantengo guardado en una caja metálica, apagado y envuelto en papel de aluminio. Puede sonar extremo, pero prefiero eso a volver a escuchar esa voz. Algunos dirán que todo fue un fallo tecnológico, un mal sueño, una serie de coincidencias. Pero algo en ese idioma no era humano. No era ruido, ni interferencia, ni broma. Era comunicación directa, de algo que nos observa cuando creemos estar solos. Así que, si alguna vez te llega un mensaje en un idioma que nadie puede reconocer, borra todo sin escuchar. Porque hay palabras que no fueron hechas para oídos humanos. Al principio pensé que era una coincidencia. En las noches solía recibir llamadas sin identificación y por costumbre las ignoraba. Pero aquella vez fue diferente, porque junto a mis padres y mis tíos recibimos todos el mismo mensaje de voz al mismo tiempo.
En la pantalla del celular no aparecía ningún número ni origen, solo un icono gris con la etiqueta de número desconocido. Lo reproducimos juntos, sin imaginar lo que íbamos a escuchar. El silencio reinó en el comedor durante los primeros segundos, hasta que la voz empezó a hablar. Era inconfundible. Era la voz de mi tío Ernesto, fallecido hacía más de 6 meses. Nadie se movió. Mi madre dejó caer su taza de café, y mi abuela se cubrió la boca, llorando en silencio. En el audio, Ernesto hablaba como si siguiera vivo, en ese tono tranquilo y disperso que siempre tenía al contar anécdotas. Decía que nos extrañaba, que había visto cómo arreglaban su tumba el fin de semana pasado y que no debíamos preocuparnos. Recordaba detalles del entierro, palabras exactas del sacerdote, incluso la canción que sonó en el velorio. Cuando mencionó los nombres de los que estábamos en la mesa en ese momento, todos nos quedamos helados. Decía: «Sé que están juntos, los escucho desde donde estoy». Y luego se reía levemente. Intentamos buscar explicaciones lógicas. Pensamos que alguien había manipulado audios antiguos o que era una broma de muy mal gusto. Pero nadie fuera de la familia tenía grabaciones de su voz, y lo más perturbador fue que en diferentes dispositivos la duración del audio variaba unos segundos. En uno terminaba con su risa y en otro con un golpe seco, como si cayera algo pesado sobre madera. No quisimos hablar mucho del tema, pero todos sentimos el mismo frío recorriéndonos la espalda. Esa noche nadie durmió. Incluso mi padre, el más escéptico, dejó el celular apagado. Al día siguiente, mi prima recibió otro mensaje, esta vez a las 3 de la madrugada. Era corto, apenas unos 10 segundos. En él, la voz de Ernesto decía su nombre y le pedía que no fuera al trabajo ese día. Mi prima, incrédula, igual salió temprano. A las 8 de la mañana tuvo un accidente leve en el cruce del bulevar. No fue grave, pero bastó para que el miedo se instalara definitivamente entre nosotros. Cuando volvió del hospital, estaba pálida y temblando. Dijo que durante el choque escuchó, claramente, la voz de Ernesto gritando su nombre dentro del auto. Durante las semanas siguientes, los mensajes continuaron. A veces se escuchaba solo ruido, otras un murmullo de fondo, donde parecía que pronunciaba palabras entrecortadas. En uno de los audios, justo al final, se oía su respiración acelerada y algo que sonaba como golpes en una puerta. Buscamos ayuda en un técnico para rastrear el origen, pero él juró que las llamadas no habían pasado por ninguna red conocida. Dijo que no existían registros. Era como si el mensaje hubiera aparecido directamente en la memoria del teléfono. Mi abuela fue la única que no tuvo miedo. Decía que su hijo solo quería avisarnos de algo, que su alma no podía descansar. Le hablaba en voz alta cada noche, creyendo que la escuchaba. Y lo peor fue que una madrugada, mientras todos dormíamos, el viejo teléfono fijo de la casa empezó a sonar. Sonó 1, 2, 3 veces, siempre con ese timbre grave y antiguo. Cuando mi madre se atrevió a contestar, esperó el silencio. Y luego la misma voz de Ernesto le dijo: «Gracias por escucharme, pero no deberían haberme respondido». La llamada se cortó al instante. Revisamos el historial y el número aparecía como sin datos. Desde entonces decidimos no contestar más, pero los mensajes no se detuvieron. Llegaban cada noche a la misma hora, con duraciones diferentes, siempre con ese tono cada vez más débil, como si se estuviera desvaneciendo. En el último mensaje apenas se escucha un suspiro, seguido de una frase confusa que sonaba como:
Ya no puedo volver. La tristeza fue tan profunda como el miedo. Era sentir a un ser querido pidiendo algo imposible. Pasaron meses hasta que volvimos a reunirnos para hablar del tema. Mi padre insistía en que alguien debía estar manipulando los teléfonos, pero nadie se atrevía a revisar los audios otra vez. Finalmente, yo decidí hacerlo. Guardé una de las grabaciones y conecté el celular al computador. En el espectrograma del sonido, entre las líneas de frecuencia, apareció una figura borrosa, similar a un rostro. No era exactamente el de Ernesto, pero se asemejaba en las proporciones. Cuando acerqué la vista, sentí una corriente fría atravesarme los brazos. Las luces del cuarto parpadearon 2 veces y el audio se reprodujo solo. Esta vez la voz no era la de mi tío. Era más grave, arrastrada, y decía algo que aún no logro olvidar. Él no era quien llamó primero. Luego, el programa se cerró con un aviso de error, y el archivo desapareció de la carpeta. No supe si llorar o gritar. Salí corriendo de la habitación, pero juraría haber escuchado una risa contenida detrás de mí, una risa igual a la de Ernesto. Desde ese día no puedo estar en silencio. Siempre tengo música encendida, aunque sea en volumen bajo, solo para no volver a oír nada extraño. Hoy la familia ya no habla del tema. Mi abuela falleció hace unos meses y justo esa noche los mensajes se detuvieron por completo. A veces me pregunto si ella fue quien puso fin a esto o si simplemente el ciclo se cumplió. No lo sé. Solo sé que la última frase que escuchamos quedó grabada para siempre en mi mente. No respondan más. Desde entonces, cada vez que el teléfono vibra, mostrando número desconocido, una parte de mí vuelve a sentir ese mismo miedo. No vuelvas a responder. Nunca sabes de quién viene esa voz. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya estás mirando tu propio teléfono con otros ojos. Y no te culpo. Después de escuchar tantas historias de mensajes sin número, era cuestión de tiempo para que la curiosidad se mezclara con el miedo. En mi caso, esa mezcla terminó convirtiéndose en obsesión. No me bastaba con decir, es algo raro, y ya. Necesitaba entender qué estaba pasando dentro de esas grabaciones, qué se escondía detrás de cada respiración y de cada silencio. Así fue como terminé rodeado de audios que nadie quería volver a oír. Conseguí copias de varios mensajes. El de la voz metálica que sabía direcciones, el que parecía grabado desde dentro de la casa, el del idioma imposible y uno donde hablaba un difunto. Algunas personas me los enviaron, casi rogándome que los borrara después, como si cargar con esos archivos fuera cargar con una maldición. Los abrí en un programa profesional de edición de audio, listo para buscar patrones, errores, algo que dijera esto tiene explicación. Pero lo que encontré fue mucho peor. En lugar de aclarar el misterio, lo volvió más denso. Empecé por el que parecía más sencillo, el audio de la voz distorsionada que decía un nombre y una dirección. A volumen normal, solo sonaba como una mezcla de interferencia y un tono metálico. Pero al separar las pistas de frecuencias, aparecieron capas ocultas. En el fondo, casi subsumido por el ruido, se oía un murmullo muy suave, como si varias voces hablaran al mismo tiempo en susurros. No eran palabras claras, más bien sílabas cortadas, un coro de respiraciones desacompasadas. Era como si la voz principal fuera la máscara, y debajo hubiera algo más intentando colarse. Después pasé al mensaje grabado supuestamente dentro de la casa. Este me heló hasta los huesos desde el primer segundo. Al amplificar el rango de graves, detecté golpes rítmicos que no se habían notado antes,
como si alguien golpeara una superficie hueca siguiendo un patrón. Conté los intervalos entre cada golpe y descubrí que se repetían en grupos de. Cuando marqué esos puntos en el espectrograma, formaban una especie de cuadrícula. Dentro de esa cuadrícula, pequeñas líneas parecían dibujar una figura similar a una mano extendida. Quizá fue solo mi mente buscándole forma al ruido, pero el efecto era indiscutiblemente perturbador. El tercer audio fue el del idioma imposible. Técnicamente, debió ser el más interesante, y terminó siendo el más inquietante de todos. Cuando bajé la velocidad a la mitad, la voz dejó de sonar ajena y comenzó a parecer sorprendentemente humana. Cada frase estaba acompañada de un eco invertido, como si las palabras estuvieran siendo pronunciadas hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo. Entre esas reverberaciones, el equipo detectó breves fragmentos en español, escondidos casi al nivel del ruido blanco. Eran fragmentos sueltos. Fecha, mírame, estoy detrás. No parecían coincidencias. El audio de la voz del difunto superó cualquier límite razonable. Primero lo analicé pensando en técnicas de clonación de voz, esas que permiten imitar a cualquier persona con suficientes muestras de sonido. Y sí, en teoría, alguien podría haber recreado la voz de un familiar fallecido. Pero hubo algo que no encajó. En ciertas partes del espectrograma, el patrón de frecuencia no correspondía a una garganta humana. Había picos demasiado agudos que se superponían con armónicos imposibles. Al aislar esos picos, lo que quedó sonaba como un gruñido largo, profundo, algo que parecía más un rugido contenido que una voz. Lo siguiente que hice fue comparar todos los espectrogramas, uno junto al otro. Buscaba algún elemento común, un tipo de huella digital de origen, y lo encontré. En cada grabación, sin importar la duración, el tipo de voz o el supuesto origen, había una franja de frecuencia constante en el mismo rango. No era ruido habitual de red, ni interferencia de micrófono. Era un trazo fino que se mantenía estable, de principio a fin. Cuando amplié esa franja, apareció un sonido apenas audible, algo parecido a un susurro, diciendo siempre lo mismo. No pude entenderlo por completo, pero la última vez que lo escuché, juraría que decía «abre». Aquí es donde muchos apagan el video o piensan que todo es exageración. Pero antes de que tú también lo hagas, considera esto. La explicación lógica más cercana es el spoofing telefónico y la manipulación digital. Hoy en día se puede falsificar un número, suplantar una identidad de voz e incluso simular ruido ambiental con precisión enfermiza. Cualquiera podría usar estas herramientas para asustar, acosar o controlar a alguien. Sin embargo, aun con toda esa tecnología, hay detalles que no encajan. Mensajes que aparecen sin pasar por la red, archivos que cambian de duración y patrones que se repiten como si algo ajeno a cualquier dispositivo se estuviera filtrando. Lo más inquietante es la sensación de intención detrás de estos audios. No suenan como simples bromas, ni como errores técnicos. Se comportan como si quisieran algo del oyente, su atención, su respuesta, su miedo. Y si prestas atención, todas las historias comparten una misma progresión. Primero llega un mensaje aparentemente inofensivo, luego se acerca a la intimidad de la casa, después empiezas a hablar en un idioma que apenas logras entender, y por último, adopta la voz de alguien en quien confiarías a ciegas. Es como si esa presencia fuera probando disfraces hasta encontrar el que mejor te haga bajar la guardia. Después de semanas analizando las grabaciones, empecé a notar efectos extraños fuera de la pantalla.
El ordenador se encendía solo a ciertas horas, siempre alrededor de la misma madrugada en que recibían los mensajes las personas que me los habían enviado. Los altavoces emitían un chasquido breve, como si se conectara un micrófono. En una ocasión, el programa de audio se abrió sin que yo lo tocara y cargó uno de los archivos que había borrado. El espectrograma apareció, pero no mostraba ondas, sino una sola línea recta que se ensanchaba lentamente. Cuando acerqué la vista, esa línea comenzó a tomar forma de silueta. Cerré el programa de golpe. No quise ver más. Te preguntarás entonces, ¿qué hacer si recibes algo así? La respuesta puede sonar simple, pero es vital. No respondas. No devuelvas la llamada. No contestes el mensaje. No sigas el juego. Cada vez que interactúas, envías una señal de que del otro lado hay alguien dispuesto a escuchar. Y si algo han demostrado estos casos, es que eso, precisamente, es lo que esa cosa parece buscar. Escuchar nuestras voces, entrar en nuestros espacios, colarse en nuestra rutina, hasta que ya no distingues si el sonido viene del teléfono o de la propia oscuridad de tu cuarto. Podrías pensar que todo esto son exageraciones, que se trata solo de historias para asustar. O podrías tomarlo como una advertencia que otros no tuvieron a tiempo. Hoy tú sabes algo que ellos no sabían la primera vez que contestaron. Sabes que un mensaje de voz sin número no es solo un error del sistema, puede ser una puerta. Y las puertas, cuando no sabes qué hay del otro lado, es mejor dejarlas cerradas. Así que, antes de darle clic al siguiente audio desconocido, recuerda estas historias, recuerda estas señales. Y si tu teléfono vibra mostrando número desconocido, hazte un favor. Deja que suene, deja que se canse, pero no respondas jamás.